cada descubrimiento nos causa una gran alegría, y esto nos acerca a nuestro instinto de placer. El camino iniciático en nuestro sexto sol, más que espinoso, es un camino placentero, que nos va dando cada vez más paz interna a cada uno. La autoexigencia no es a través del dolor, sino del placer. Y para ello debemos hacernos hueliche huelnacase, bien poseedor de ojo, bien poseedor de oreja. Es decir, activar nuestro sensor de espacio y nuestro sensor de tiempo. Y precisamente como se comentaba en las cápsulas, nuestros abuelos toltecas así lo hicieron y así se hicieron, así se formaron. Antes de todo, escucharon a su corazón y iniciaron su peregrinación, su viaje iniciático precisamente de 260 años. Después de salir de Aztlán y pues lograron escucharse a sí mismos. Entonces creo que también eso es lo que nos toca a nosotros, lo que necesitamos, dejar de escuchar tantas cosas de afuera para lograr escucharnos a nosotros y seguirnos. Bueno, esto es muy importante, dejar de escuchar lo de afuera para escuchar el propio corazón. Es lo que se usa, se hace, se estila en los centros iniciáticos de todo el planeta, porque aquí teníamos centros iniciáticos que eran los Calmecac, pero también en Grecia había centros iniciáticos, en Egipto, en Babilonia. Allá había también gente que se encerraba consigo mismo en lugares oscuros para ofrendar el ayuno. El ayuno es algo muy usado para el proceso iniciático. O sea, este ayuno está documentado. Mahatma Gandhi decía que él pues, hacía mucho ayuno, y había muchas gentes que hacían ayuno, han hecho ayuno en toda la historia. Estamos ahorita pues en tiempo de lo que llaman la cuaresma, o sea, la muerte de Jesús, el de Nazaret, que fue un gran iniciado. Él se fue a un monte Tabor, y allí él ayunó 40 días y 40 noches, y eso lo igualó a otros dos ayunantes que fueron Moisés y Elías, que se le apersonaron allí en medio de sus discípulos, y se dice que Jesús de Nazaret empezó a irradiar una luz muy brillante, que no se sabe de qué origen era, pero empezó a irradiar luz, y entonces cualquier gente que ayuna se da cuenta de que cambia su cuerpo. Yo durante muchos años he ayunado, y recuerdo que antes yo usaba anteojos, y con el ayuno poco a poco me fui alejando de los anteojos porque me estorbaban, me hacían mal. Quiere decir que mi cuerpo ya se había armonizado. Esto es muy importante porque no se hace hincapié en el ayuno en los centros iniciáticos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país, nos guste o no nos guste, para bien o para mal, católico apostólico romano. Y la Iglesia de Roma, en el año 392, decretó el Imperio Romano que no se permitiría ninguna religión que no fuera la católica. Y la Iglesia Católica fue a destruir todos los grandes centros iniciáticos del Mediterráneo, o sea, ya sean griegos o egipcios, pero no se permitió un solo centro iniciático. Pues Eleusis, que estaba cerca de allí de Atenas, que era muy famoso, tenía 1000 y pico de años de existir, y lo destruyeron. Entonces estos centros iniciáticos es un crimen de la historia el que hizo la Iglesia de Roma, igual que de la destrucción de los budas allá por los talibanes, en donde se rompió una tradición de
pues no sé, ennoblecimiento del ser humano. El ser humano está en proceso de hacerse humano, dejando de ser simple animal para ser algo más, una trascendencia, o sea, un paso a una etapa superior de civilización, en donde los que se meten a un proceso iniciático se vuelven adultos. Se va uno encontrando a sí mismo ayunando a oscuras. O sea, esto, hay un nombre, Arahat, que Madame Blavatsky en su glosario de teosofía lo define como 4 veces nacido. O sea, a la hora de que uno se mete uno con uno mismo, uno va naciendo. Aquí el proceso de hacerse uno adulto es primero hacerse uno Tezcatlipoca, después es hacerse uno Quetzalcóatl, después hacerse uno Huitzilopochtli, después hacerse uno Xipetotec, y en todo el tiempo se está uno haciendo Ometeotl, o sea, el centro del universo en el inicio del tiempo. Esto es un proceso en donde quien logra hacerlo, quien logra hacer este proceso de crecimiento, se vuelve todopoderoso. Y esto es lo que tenemos nosotros en la Huicoxicali y Xiptla, o sea, en la piedra de 25 toneladas que se llama calendario azteca por toda la gente. Allí se está representando a cada uno de los seres humanos, no los anahuacas, no, todo ser humano se hace centro del universo en el inicio del tiempo cuando se hace adulto. Y allá los centros iniciáticos del Mediterráneo era la gente la que se hacía centro del universo en el inicio del tiempo, y aquí los Tlamatinimi. Entonces esto como que ya está dando la Iglesia Católica Apostólica Romana, está dando muestras de debilitamiento, porque ya no tiene la fuerza. O sea que los que dicen que siguen a Jesús, pues hacen cosas que nos permiten escuchar sus palabras. Digo que nos impiden escuchar sus palabras. Esto me parece que es algo que nosotros necesitamos forjarnos como adultos siguiendo al difunto Zapata, al difunto Cuauhtémoc, al difunto Huitzilopochtli. Esto es lo que nos hace falta a nosotros, hacernos cada uno un gran hombre, desde hacerse centro del universo en el inicio del tiempo con su propio esfuerzo, siguiendo un camino propio que le dicta su corazón.